Bienvenidos a un viaje fascinante a través de la conexión entre África y la Biblia. Desde el relato de Noé hasta el éxodo de los israelitas, descubriremos vínculos profundos entre la historia bíblica y este vasto continente. El origen de África, según la Biblia, se remonta a sus primeros capítulos hasta sus versículos finales. Consideremos la tierra de Cush, a menudo identificada como una región en África al sur de Egipto, posiblemente el Sudán moderno mencionado en Génesis 2:13. Los africanos como descendientes de Noé. La mayoría de nosotros conocemos a Noé por el gran diluvio y el arca que construyó. Sin embargo, una parte igualmente interesante de su historia es lo que sucedió después de que las aguas del diluvio retrocedieran. El mundo fue repoblado a través de sus tres hijos, a saber, Sem, Cam y Jafet. Centrémonos en Cam. La Biblia, en el libro de Génesis, nos habla sobre los descendientes de cada uno de los hijos de Noé. Hablando de Cam, Génesis 10:6 menciona: los hijos de Cam fueron Cush, Egipto, Fut y Canaán. Ahora, si observamos de cerca estos nombres, muchos estudiosos bíblicos creen que Cush se refiere a la región al sur del antiguo Egipto, que incluye partes del Sudán moderno. Egipto es bastante directo. Se refiere a la antigua y moderna nación de Egipto en el norte de África. Se cree que Fut representa partes del norte de África, posiblemente la región del moderno Libia. Canaán, aunque no está directamente asociado con el corazón de África, se encuentra en el antiguo cercano oriente y está asociado con el Israel moderno, Palestina, Líbano y partes del oeste de Jordania y Siria. Ahora, Génesis 10:7 va más allá para detallar los descendientes de Cush. Los hijos de Cush fueron Seba, Havilá, Sabtá, Raama y Sabteca. Los hijos de Raama fueron Sheba y Dedán. Estos nombres como Seba y Havilá están asociados con regiones o tribus en África. En esencia, muchas naciones africanas pueden rastrear su ascendencia hasta Noé a través de su hijo Cam. ¿No es fantástico pensar en la interconexión de la humanidad? Desde una sola familia, en un arca, el mundo fue repoblado y vastos, ricos y diversos continentes llegaron a ser. Las historias de Noé, Cam y sus descendientes nos recuerdan que, independientemente de nuestros orígenes o de dónde vengamos, todos compartimos un hilo común en la historia. Y en este caso, para muchos africanos, ese hilo nos lleva hasta un constructor de arca llamado Noé, Abraham en Egipto. Pasaron muchas generaciones desde el tiempo de Adán y Eva en el Edén. Entre sus descendientes estaba Abraham, un hombre de fe inquebrantable. Pero la vida, con sus giros impredecibles, trajo una severa hambruna a Canaán, obligando a Abraham a buscar sustento en otras tierras. Y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para morar allí, porque la hambre era grande en la tierra. Génesis 12:10. Egipto, una antigua civilización africana, fue un signo de esperanza durante estos tiempos desesperados. Con sus vastos recursos y las aguas nutritivas del Nilo, prometía refugio. Sin embargo, este viaje no estuvo exento de pruebas. Temiendo por su seguridad debido a la belleza de su esposa Sara, Abraham le pidió que se hiciera pasar por su hermana. Este acto de engaño llevó a una serie de eventos que entrelazarían aún más el destino de Abraham con el de los egipcios. Génesis 12:11-20. José, de la esclavitud a la salvación. Otra figura significativa cuya vida se entrelazó profundamente con Egipto fue José, el bisnieto de Abraham. Su historia es de traición y redención. Dotado con sueños que contenían visiones proféticas, los talentos de José fueron malinterpretados, y por celos, sus hermanos lo vendieron como esclavo. Y lo tomaron y lo arrojaron en el pozo, y el pozo estaba vacío. No había agua en él. Y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y trajeron a José a Egipto. Génesis 37:24-28.
Pero la tierra que podría haber sido la prisión de José se convirtió en su plataforma para la grandeza. En Egipto, a pesar de enfrentar acusaciones falsas y ser arrojado a prisión, la habilidad de José para interpretar sueños lo llevó ante el faraón. Y así, un joven esclavo hebreo se elevó para convertirse en el segundo hombre más poderoso de todo Egipto, fundamental para proteger la región de una inminente hambruna de 7 años. Génesis 39:41. Este vínculo entre las Escrituras y el continente africano sirve como testimonio de la interconexión de toda la humanidad. Moisés y el Éxodo. La historia de Moisés y el Éxodo es una narrativa central en la Biblia. Muestra la liberación de los israelitas de manos de sus opresores egipcios y su viaje hacia la tierra prometida. Dado que Egipto está ubicado en África, la historia también ofrece una visión intrigante de la representación bíblica de los africanos. En la tierra de Egipto, los israelitas eran numerosos y prosperaban. Sin embargo, el faraón egipcio, temiendo sus números, los esclavizó. Temiendo una posible revuelta, ordenó que todo niño hebreo recién nacido fuera arrojado al río Nilo. Durante este tiempo, una mujer israelita dio a luz a un hijo, y para protegerlo, lo ocultó durante 3 meses. Hebreos 11:23. Incapaz de ocultarlo por más tiempo, confeccionó una cesta, colocó a su bebé dentro y la puso entre los juncos en la orilla del río Nilo. La hija del faraón descubrió al niño, sintió compasión y lo adoptó. Lo llamó Moisés, que significa «lo saqué del agua». Éxodo 2:10. Aunque Moisés era israelita por nacimiento, fue criado en el hogar real egipcio, experimentando tanto la cultura como los privilegios de la realeza africana. A medida que Moisés crecía, Dios lo llamaba a ser líder y libertador de los israelitas. Cuando el faraón se negó a dejar ir a los israelitas, Dios envió una serie de 10 plagas a Egipto. Finalmente, el peso de estas plagas y la pérdida de su primogénito llevaron al faraón a liberar a los israelitas. A medida que los israelitas partían de Egipto, el faraón cambió de opinión y los persiguió con su ejército. Con el Mar Rojo frente a ellos y el ejército egipcio detrás, los israelitas se sintieron atrapados. Pero Dios, a través de Moisés, realizó uno de los milagros más dramáticos en la Biblia. Moisés extendió su mano sobre el mar, y Dios lo dividió, creando un camino seco. Los israelitas cruzaron con seguridad al otro lado. Cuando los egipcios los persiguieron al mar, las aguas regresaron, ahogando a todo el ejército egipcio. Y el Señor salvó a Israel aquel día de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Éxodo 14:30. A lo largo de la Biblia, las tierras de Etiopía, a menudo referidas como Cush, y su pueblo, los cushitas, son mencionadas varias veces. Sumergámonos en los 3 relatos notables que involucran a los cushitas. La reina de Saba visita al rey Salomón. La reina de Saba, al enterarse de la fama y sabiduría del rey Salomón, decidió ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Intrigada, emprendió un viaje a Jerusalén, llevando consigo una gran caravana con regalos de oro, especias y piedras preciosas. A su llegada, presentó sus preguntas a Salomón, quien las respondió todas sin vacilar. La reina quedó asombrada por su sabiduría, el esplendor de su palacio, la disposición de sus funcionarios y las ceremonias en la casa del Señor. Ella dijo al rey Salomón: «La fama que oí en mi tierra de tus hazañas y tu sabiduría es cierta, pero no creía estas cosas hasta que vine y vi con mis propios ojos». Primera de Reyes 10:6-7. A cambio, el rey Salomón le dio a la reina de Saba todo lo que deseaba y pidió, además de lo que había dado de su real generosidad.
Luego ella regresó a su país con su comitiva. Ebed-Melech, el cushita que salva a Jeremías. Cuando las cosas estaban difíciles en Israel, Jeremías dijo que Jerusalén caería. Por esto, las personas que no les gustaba su mensaje lo pusieron en un pozo profundo y fangoso para morir. Él comenzó a hundirse en el barro. Ebed-Melech, un cushita y un funcionario etíope en el palacio real del rey Sedequías, se enteró de lo que le había sucedido a Jeremías. Profundamente preocupado, se acercó al rey y dijo: «Mi señor, el rey, estos hombres han actuado malvadamente en todo lo que han hecho a Jeremías el profeta. Lo han arrojado a una cisterna donde morirá de hambre». Jeremías 38:9. El rey Sedequías, conmovido por la súplica de Ebed-Melech, le ordenó que tomara a 30 hombres y sacara a Jeremías de la cisterna antes de que pereciera. La valentía y compasión de Ebed-Melech salvaron la vida de Jeremías. El eunuco etíope, un converso cristiano temprano, Felipe, uno de los primeros evangelistas cristianos, fue dirigido por un ángel para ir hacia el sur por el camino que llevaba de Jerusalén a Gaza. Allí se encontró con un eunuco etíope, un importante funcionario a cargo del tesoro de la reina etíope. El eunuco estaba leyendo en voz alta del libro de Isaías, confundido por un pasaje en particular. Felipe se acercó a él y le preguntó si entendía lo que estaba leyendo. El eunuco respondió: «¿Cómo puedo entenderlo a menos que alguien me lo explique?» Hechos 8:31. Felipe luego explicó el pasaje, revelando cómo apuntaba a Jesús. Mientras viajaban, se encontraron con agua y el eunuco expresó su deseo de ser bautizado. «Mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado?» Hechos 8:36. Felipe lo bautizó, y cuando emergieron del agua, el Espíritu del Señor llevó repentinamente a Felipe. Pero sin embargo, Felipe apareció en Azoto y viajó por todas las ciudades predicando el Evangelio hasta que llegó a Cesarea. Hechos 8:39. El eunuco, lleno de alegría, continuó su viaje, convirtiéndose en uno de los primeros conversos cristianos registrados de África, otras naciones y personas africanas. La Biblia, aunque ambientada principalmente en el antiguo cercano Oriente, hace numerosas referencias a regiones y pueblos vecinos, incluidos varios en África. Este vasto continente tiene una rica historia entrelazada con eventos bíblicos. En el Nuevo Testamento hay una conmovedora historia sobre un hombre africano llamado Simón. Mientras Jesús era llevado a su crucifixión, estaba debilitado por la tortura y luchaba por llevar la pesada cruz de madera hasta el Gólgota. En este momento, Simón, un africano de Cirene, fue sacado de la multitud por soldados romanos y obligado a llevar la cruz de Jesús. Un cierto hombre de Cirene, Simón, padre de Alejandro y Rufo, pasaba por allí de regreso del campo y lo obligaron a llevar la cruz. Marcos 15:21, Nueva Versión Internacional. La mención de los hijos de Simón, Alejandro y Rufo sugiere que podrían haber sido conocidos por la comunidad cristiana primitiva. Este encuentro breve pero significativo retrata la universalidad del mensaje de Jesús que llega a través de continentes y culturas. África tiene un lugar destacado en la narrativa bíblica, desde naciones poderosas como Libia hasta encuentros individuales como el de Simón de Cirene. Las conexiones africanas de la Biblia muestran el papel integral del continente en el desarrollo de la historia de Dios. África es un lugar de refugio. A lo largo de la historia, naciones y continentes han servido frecuentemente como refugios para aquellos que necesitan seguridad y amparo. Entre tales lugares, África, específicamente Egipto, tiene un papel único dentro de las narrativas bíblicas. En diferentes momentos ha ofrecido consuelo a figuras bíblicas clave. Una
la Sagrada Familia en Egipto. En los días siguientes al nacimiento de Jesús, un ángel se apareció a José en un sueño, advirtiéndole del peligro inminente del rey Herodes, quien buscaba matar al recién nacido Mesías. Después de que partieron, un ángel del Señor se apareció en un sueño a José y le dijo: «Levántate», le dijo, «toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». Entonces se levantó, tomó al niño y a su madre durante la noche y partió hacia Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo». Mateo 2, 13, 15. José, María y Jesús encontraron refugio en Egipto, protegidos del intento asesino de Herodes. En esta narrativa, Egipto se convierte en un lugar de santuario, protegiendo a la Sagrada Familia del peligro y asegurando la supervivencia del joven Jesús, cumplimiento de la profecía. A diferencia de la historia de la Sagrada Familia, donde Egipto fue un refugio divino, en la historia de Jeremías fue un destino elegido por miedo y desobediencia a la voluntad de Dios. A pesar de las razones contrastantes para sus viajes, tanto la Sagrada Familia como Jeremías se encontraron en África en tiempos de crisis. Egipto, como parte de este gran continente, desempeñó un papel fundamental en sus historias de vida. Estas narrativas nos recuerdan los lazos intrincados entre la historia sagrada y los paisajes geográficos, y cómo los lugares pueden convertirse en santuarios en tiempos de peligro. Más allá de estos vistazos, los africanos desempeñaron roles esenciales en la formación y propagación del cristianismo primitivo. Un ejemplo vívido es el eunuco etíope, un alto funcionario bajo la reina de los etíopes que se encontró con Felipe el Evangelista.